Congregación Monte de Sión, vemos la necesidad y nos identificamos con ella. La necesidad que debe estar dispuesto un líder a contemplar. La pasión por las almas que andan como ovejas sin pastor. El amor, la misericordia y el perdón. Esto es lo que somos. Congregación Monte de Sión. Mateo 25. Mateo, el evangelista Mateo, el que era publicano, el que cobraba impuestos, el que Jesús llamó, le cambió su vida. Mateo, capítulo 25, parábola de las 10 vírgenes. Tenía años que no hablaba de esto. Dios me dijo, habla al pueblo de las 10 vírgenes. Aleluya. Solamente vamos a leer un versículo, el primero. ¿Ya lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? Es el versículo 1 del capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cuánto adoran al Señor? Esto está terrible. Esto hay que arreglarlo. Que yo quiero fluir en el Señor aquí. Pero tú no incomodidad. Hay gente que todos se lo achacan al diablo. No es el diablo, no. Son los instrumentos. A su nombre. Y ahí, estamos bien ya. ¿Me escuchan? A su nombre. ¿Me escuchan bien ahí? Ok. Miren. Yo le he puesto un nombre a este mensaje. Los invitados. Diga conmigo, los invitados. A la mayoría de la gente le gusta que lo inviten. Siéntese tranquilito. La mayoría de las personas le encanta que lo inviten. A un buffet, a una fiesta. ¿Cuánto alaban al Señor? A donde dan, donde regalan. A veces cuando yo estoy en Filadelfia, la gente dice, oye, vamos para allí que están dando comida. Vamos para allá. Entonces todo el mundo le encanta las cosas buenas, que lo inviten. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero las invitaciones terrenales no se comparan con la invitación de Dios. Porque cuando Dios te invita a algo, amén, es para darte un beneficio que no muere. Un beneficio cubierto o vestido de eternidad. ¿Cuánto alaban al Señor? Lo que Dios da no perece. Lo que Dios da no se pudre. Lo que Dios da no se oxida. Lo que Dios da no se evapora. ¿Cuánto alaban al Señor? Lo que Dios da no se disipa. Lo que Dios da permanece para siempre. Por eso los hijos de Dios no mueren. Porque dice el libro de Eclesiastés que Dios depositó eternidad dentro de sus hijos. Y como usted tiene eternidad, usted no muere. Sino que cuando usted deje de existir en la tierra, cuando su momento de legalidad termine aquí, cuando el Eterno decida que usted tiene que irse, porque la palabra dice que Dios es el que pone la vida y la quita. Eso no depende de usted, ni del médico, ni del psiquiatra, ni de la enfermedad que usted tenga. ¿Cuánto alaban a Dios? Ni de su genética, ni de alguien que lo maldiga, sino que el Eterno es que decide cuando usted se va de esta tierra. A su nombre. Entonces el Eterno depositó dentro de nosotros eternidad. Y Él es el dueño nuestro. Porque la eternidad que está en nosotros fue soplada en Génesis, en el Edén, por el Eterno. Sopló aliento de vida, Ruach HaKodesh, dentro del soma, del cuerpo del ser humano. Y vino a ser el hombre un alma viviente. Pero no porque quiso serlo, sino porque el Eterno decidió. ¿Cuántos están entendiendo este asunto? La vida salió de Él.
Él nos dio vida. Él depositó vida dentro de un cuerpo corruptible. A veces yo le digo a Dios orando: ¿y qué fue lo que tú hiciste? Que metiste eternidad dentro de lo mortal. Santo, ¿cómo tú fusionas eternidad con lo mortal? ¿Cómo tú agarras espíritu, ruá, neuma, y lo entras dentro de soma, de materia, de algo que muere, que se oxida? Dice el Señor: estate tranquilo, que yo soy el que sé de este asunto. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Yo soy el dueño de las almas. ¿Cuánto alaban al Señor? Las almas son mías, a su nombre. El que vive mío, el retira el mío. Las aves son mías. ¿Cuánto alaban a Dios? Él fue el que le dio orden a las aguas para que produjeras aves. ¿Cuánto alaban al Señor? Y peces. Él fue el que le dijo al cuerpo: levántate, porque he depositado espíritu sobre ti, a su nombre. Pero déjame salir de allá, porque si me meto para allá atrás, no salgo de ahí. Porque volver aquí. ¿Cuánto alaban al Señor? A la realidad que estamos viviendo. Hay dos capítulos en la Biblia, capítulo 24 y 25 de Mateo. Amén. Esos capítulos encierran la verdad del ser humano. Encierra el encuentro del humano con Dios. ¿Ustedes están entendiendo? Por eso la Biblia habla de 10 vírgenes. Pero la respuesta, o lo que usted va a entender sobre las 10 vírgenes, es el resultado de una pregunta que los discípulos le hicieron al maestro en Mateo 24. ¿Cuánto alaban al Señor? En Mateo 24, creo que está por ahí. A ver, Mateo 25, 24. 24, 1 y 2. 2 y 3. ¿No es verdad que sí? Sí. Respondiendo Jesús le dijo: ¿ver todo esto? De cierto que no quedará aquí piedra que no sea derribada. Amén. Hablando del templo de Jerusalén. Porque los judíos tenían el templo como una idolatría. Y hoy te dice el Señor: todo lo que tú pongas en tu camino como símbolo de idolatría, un día se va a destruir, porque el único que porta eternidad se llama el Eterno. Y todo lo que tú creas, porque hay gente que tiene muchísimos ídolos, hasta ellos mismos son ídolos. ¿Cuánto alaban al Señor? Ídolos del dinero, ídolos de la fama, ídolos del ego. Hay gente que son egocéntricos, porque ellos son ellos los que más saben, son los más inteligentes, los más espirituales, los que más oran, los que más ayunan. ¿Cuánto alaban al Señor? Esto no es el que más. Esto es que hay que ser siervo inútil. ¿Cuánto alaban al Señor? Siervo, diga conmigo: siervo inútil. Hay gente que empieza a decir: mira, el fulano, el doctor fulano de tal, que aquello. No, siervo inútil. Siervo inútil. Amén. No me quiere levantar la avaricia dentro de mí, el orgullo, el ego. Porque el ego le gusta que lo aplaudan, que le diga que bien lo hiciste. Tú eres el más espiritual, tú eres el maduro, tú eres el que mejor aconseja. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque el ego se inflama, el ego le encanta eso. Y por eso el Señor quiere matar el ego, porque por el ego vino el pecado. Amén. No fue que Satán dijo: subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Todo el que quiere encumbrarse y quiere ser grande está lleno de ego, y son Satán en la tierra. ¿Cuánto alaban a Dios? Y estando él sentado en el monte de los olivos, miren por qué viene Mateo 25. ¿Por qué vienen las 10 vírgenes? Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces yo le voy a citar algunas, a ver si nos relacionamos con esa. Mateo 24 habla de unas cuantas cositas. Dice aquí, vamos a ver, pastor, ¿cómo es que dice? Dice aquí: mira que nadie nos engañe. Vaya citándolo. ¿Qué significa eso? Que vendrán, ¿qué? Engañadores. Diga conmigo, repítalo: mira que nadie nos engañe. Dígalo.
Segundo, muchos vendrán en mi nombre, pero serán falsos. Yo soy el Cristo. Yo soy el que sano. David Coré, allá en Texas. Yo tengo a Cristo. José Luis de Jesús Miranda en Miami. Un boricua que decía que él era Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Un sinnúmero de locos que salen diciendo que ellos son Dios, que ellos son Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? La palabra le dice a los entendidos: abran los ojos, porque van a venir gente diciendo que son el Cristo. Aquí dice, sierva, que muchos serán engañados. Te dice el Señor: si no creas raíces, será engañado. Si tu casa no será fundamentada sobre la roca, va a caer y va a ser una ruina y será engañado. Te dice el Señor: quiero que empieces a crear raíces. Raíces profundas. No raíces suaves, raíces profundas. Como los árboles que crecen al lado del río. El árbol que crece al lado del río crea raíces profundas, largas, extensas. ¿Por qué? Porque cuando viene el viento, cuando viene el agua, cuando viene el turbión, ¿cuánto alaban al Señor? Si no está fuerte, se cae. ¡A su nombre! Dígame a mí. Yo soy campesino y me he bañado en muchos ríos. Y a la vera del río hay unas matas grandes. Algunas le llaman hasta amapolas, que son gigantes. Tienen unas raíces tan grandes que tú te subes encima, te tira y tú vuelves al año y vuelves y tú te vuelves un anciano y todavía tú llegas y ahí están los árboles con las raíces grandes. Por eso el Señor te dice: quiero que empieces a crear raíces profundas. ¿Cuánto alaban al Señor? Para que cuando vengan los infiernos, cuando vengan los demonios, cuando venga la calumnia, cuando venga la mentira, cuando venga la escasez, tú puedas permanecer de pie. Dice Mateo 24, yo lo estoy citando para entrar en Mateo 25. Habrá guerras, tribulación, nación contra nación, Israel contra el Líbano, Israel contra los yemeníes, amén. Nación contra Rusia contra Ucrania. ¿Cuánto alaban al Señor? El Salvador contra Honduras, fulano contra... Amén, siempre ha visto pleitos, líos. Amén, nación contra nación. Pero hay una diferencia entre nación y reino. Reino es aquel que tiene varias naciones, que gobierna. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso dice nación contra nación y reino contra reino. Estados Unidos es un reino, Rusia es un reino, Francia es un reino. ¿Cuánto alaban al Señor? Inglaterra es un reino. Hay una diferencia entre reino y nación. Por eso usted tiene que conocer la semántica, la forma como Dios te habla, para que pueda discernir los tiempos. ¿Cuánto alaban a Dios? Hambres. Ahora mismo en la franja de Gaza hay mucha hambre. En Etiopía hay mucha hambre. En África hay mucha hambre. En Haití hay mucha hambre. Hay hambruna. Hay una diferencia entre hambre y hambruna. La hambruna es un superlativo del hambre. Es decir, la hambruna es superior al hambre. En la franja de Gaza hay hambre, hambruna, porque hay personas muriendo sin comer. ¿Cuánto alaban al Señor? Donde hay hambre hay escasez de alimento, pero hay alimento. Donde hay hambruna no hay alimento. ¿Cuánto alaban al Señor? Hambre. Diga conmigo, se está cumpliendo lo que dice la palabra. Peste, enfermedades, el COVID, la fiebre bubónica, la varicela que mató muchísimos millones de personas en Europa. ¿Cuánto alaban al Señor? El cáncer que está acabando las mujeres, cáncer de mama, los hombres, cáncer de próstata. ¿Cuánto alaba al Señor? Cáncer de ovario, cáncer de útero. A su nombre hay enfermedades que están atacando al mundo, se llaman peste, y la palabra habla de eso para que usted entienda lo que está pasando y lo que se está acercando. A su nombre. El COVID, la fiebre bubónica, la fiebre amarilla, terremotos. Yo estaba leyendo y vi unas estadísticas que del 1914 hasta ahora
han visto más de 10,000 terremotos en el mundo, por encima de la escala de 6. ¿Cuánto alaban al Señor? Significa que los terremotos van ¿qué? En aumento, para que la palabra se cumpla, para que usted no pueda negar que lo que la palabra dice en Mateo 24 sea una falacia. No, aquí está hablando la verdad. Es una fotografía del mundo. El eterno Yeshua, aleluya, que es el Dios encarnado, el verbo hecho carne, le tiró una fotografía al mundo y la plasmó en Mateo 24 para que los entendidos puedan interpretar y ver esto. El Señor no quiere que tú andes haciendo cuentecitos ni cositas. Interprétate y métete en la palabra, porque la palabra te va a interpretar en revelación lo que tú tienes que hacer en este mundo que se está cayendo a pedazos. Pero hay una palabra donde el Señor sella. Después que menciona todo esto, Pastor Guillermo, dice: esto es principios de dolores. ¿Por qué? Hay gente que no entiende esa palabra, principio de dolores. ¿Tú sabes por qué? Que lo que está pasando es pequeño para lo que tú vas a pasar si te vas sin Cristo. Porque tú vas a sufrir una condenación eterna, donde no va a haber oportunidad. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Tú no vas a sufrir porque la luz se fue, como estamos nosotros en otro país, pasando trabajo por eso. Amén. Tú no vas a sufrir porque no hay comida. ¿Cuánto alaban al Señor? Tú no vas a sufrir porque te botaron del trabajo. Amén. O porque una enfermedad tocó tu cuerpo. Amén. Ahí el peligro es mayor, porque lo que Dios depositó dentro de ti puede tener un sufrimiento de eternidad por tú no hacer la paz con tu Creador. El Señor quiere que los hijos de Él, las personas que Dios creó, empiecen a acercarse, a conectarse con Él para hacer la paz con Dios. El otro aplauso al Señor. Mira, hay unos cuantos más. Hay unos cuantos más. Dice que muchos tropezarán, se entregarán unos a otros, se aborrecerán, habrán falsos profetas. A mucha gente no le gusta lo que voy a decir. Pero lo que existe es el espíritu de profecía, el don de profecía. Amén. Pero ya profeta como tal no existen. Existen cuando el Espíritu quiere hablarle a la iglesia, le habla y utiliza a alguien con el don. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Pero la palabra dice que los profetas fueron hasta Juan, porque los profetas tenían una visión de predicación y era a Yeshua. Todo inclinado a Yeshua. ¿Cuánto alaban al Señor? Jeremías, Isaías hablaba de quién? De Yeshua. Daniel hablaba de quién? De Yeshua. A su nombre. Ezequiel hablaba de quién? Hacia Yeshua. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero hoy el Señor dejó el Espíritu, no por medida. ¿Cuánto alaban al Señor? Sino que el Espíritu está sobre los hijos de Dios. Amén. Y los hijos de Dios que tienen el Espíritu de Dios pueden hablar con una boca con denuedo, bendecir a la gente. ¿Cuánto alaban al Señor? Hablarle palabras de sabiduría y de ciencia, porque es el Espíritu que habla, no tú. Tú no puedes etiquetarte como que tú eres, sino que el Espíritu es que habla. Ahora mira bien, pongan atención ahora. ¿Qué dice Yeshua? Miren cómo está el mundo, ¿no verdad? Mateo 24, ese es el mundo. Ahora hay otro capítulo, Mateo 25. Entonces aquí va a hablar de ti como creyente. Amén. De ti como cristiano, ¿qué va a pasar? Dice aquí, Mateo 25, ¿dónde están? Dice: entonces el reino de los cielos es semejante ¿a qué? Léalo conmigo. ¿A qué? ¿A qué? ¿Y qué? ¿Por qué el Señor habla de vírgenes? ¿Por qué el Señor no habla de muchachas? O de mujeres. Habla de vírgenes. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos anda buscando personas puras,
Y una virgen es la tipología de la pureza. Por eso el que no esté puro no irá a las bodas. Eso el tema de hoy significa los invitados. Y hoy yo te voy a decir si a ti te invitaron y tú estás cualificado para ir a las bodas del Señor. La palabra dice que el esposo está casi por aparecerse en las nubes a llevarse su pueblo para las bodas del Cordero. Pero a esas bodas no va a entrar todo el mundo, porque tiene que haber unas cualidades que usted tiene que tener cuando alaban al Señor. Por eso el Señor te dice, en medio de lo que está pasando, en medio de terremotos, de hambre, de pruebas, de dificultades, de falsos profetas, de aquello, de esto, dice el Señor, yo vengo a buscar un pueblo que se me ha guardado para mí. Amén, un pueblo virgen, un pueblo puro. ¿Cuántos alaban al Señor? Un pueblo que no ha sido alianza con el diablo. Un pueblo libre de atadura. Un pueblo que reprenda a los demonios. Miren, ahora ponga atención. Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El número 10 en el idioma hebreo significa completo. Escucha conmigo. El número 10 en el idioma hebreo significa completo. Es decir, Dios viene a buscar un pueblo completo, pero puro. No sé si me están entendiendo. Levante la mano los que me están entendiendo. Entonces, ahora me siento bien porque parece que sí. Todo el mundo me está entendiendo. Ponga atención que esto es salvación. Esto no es chiste, ni testimonio, ni nada. No. Esto es palabra. Lo que está ahí. Que si usted no se guarda ni nada de esto, usted se va a quedar. Y usted verá que muchos andan vestidos de novio. Usted verá que las 10 vírgenes casi tenían todas las mismas cualidades, solamente había una diferencia. ¿Cuánto me están entendiendo? Dice la palabra que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cómo es el asunto? Tomando sus lámparas salieron, sierva, a recibir ¿a quién? Al esposo. Las bodas en Israel duraban de 3 a 7 días. Por eso cuando Yeshua fue a la boda de Cana de Galilea, el vino se acabó. Porque la gente cree que fue 1 hora ni 2 horas. Es de 3 a 7 días. Eso es una celebración larga. Y Yeshua fue con su mamá y con todos los discípulos. Yo me imagino que Pedro comía mucho. Amén. Felipe y Judas guardando un bulto ahí, guardando todo lo que veía. ¿Cuánto alaban al Señor? Y se acabó todo, dice que se acabó el vino. Y tuvo que el Señor hacer el milagro del vino, buscar las tinajas y convertir el agua en vino. ¿Cuánto me están entendiendo ahora? Por eso la Biblia habla de bodas. No habla de la boda, habla de las bodas. Habla en plural. Por eso yo comencé diciendo que la relación tuya con Dios es individual. Por eso yo no me preocupo de que el otro se salve ni nada de eso. Usted pelee por usted. Pues cuando viene a ver tú te quedas y el otro se salva. Porque está llevando vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque la salvación es individual. Yo simplemente te predico la palabra. Tú la recibes si quieres. ¿Cuánto alaban al Señor? Tú la digieres si quieres. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero tu trato está con Dios. ¿Cuánto levantan? ¿O no dice la palabra que el sembrador será su hombre? ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es? Yeshua, que era el mayordomo de la viña. No dice que él salió a sembrar. ¿No era que sí? Y como era trigo que sembraban, ¿cómo era que lo hacían? Sierva, lo tiraban. ¿No era que sí? Lo tiraban. Yo tiro la palabra. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Y qué pasaba, Pastor Guillermo? Que una caía en piedra, una en el camino, una en abrojo y una en buena tierra.
Yo no sé quién es buena tierra aquí. Yo no sé quién es piedra aquí. Que cuando venga la prueba o vengan las aves y se coman la semilla, ¿cuánto alaban al Señor? Eso lo único lo sabe el Señor. Tu estabilidad, tu fundamento en el Señor, solamente lo sabe Dios. Yo quiero que le demos un aplauso al Señor. ¡Con fuerza! Así. Mira dónde hay el problema aquí. Mira dónde comienza el problema. Diga conmigo, 10 vírgenes. Diga otra vez, 10 vírgenes. Todas tenían lámpara, sierva. Diga conmigo, todas tenían lámpara. Eso a mí nadie me engaña. Usted puede tener lámpara y andar vestido de novia. El asunto es si tú eres prudente o imprudente. ¿Dónde es que está el problema? Ahora, el problema comienza inmediatamente aquí, en el capítulo 25. ¿Por qué? Porque dice que iban a recibir el esposo, pero dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿En qué consiste la imprudencia? Voy a hablar de la prudencia. ¿En qué consiste la prudencia? En hacer lo correcto, en el momento correcto, en el área correcta, como se debe de hacer. ¿Cuánto alaban al Señor? No como tú digas, no como tú pienses, como la palabra lo dice. Y como Dios conoce al hombre, que al hombre le gusta torcer la cosa, Dios es tan rígido que le decía al pueblo: yo quiero esto así, 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 así. El aceite así, 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 así. La ropa del sacerdote así, así, así. El templo lo quiero de este tamaño, de aquello. Porque hay gente en los caminos de Dios que le encanta como añadirle cosas a Dios. Vamos a poner este templo así, Señor. Amén. O esta ropita como... No. Es como Dios diga. A Dios le encanta eso. Y todo en la Biblia, todo el que en la Biblia quiso como lucírsela, Dios les quería matar. El Señor le dijo a Moisés: circuncídame, muchacho. Y él quería ser sabio. Salió en el camino y lo iba a matar. Usa, a pesar de ser no levita, tocó el arca de Dios y murió. Porque él no era de la casta principal. Él era secundario. Y él no podía tocar el arca. Entonces, cuando Dios dice algo, es lo que Dios dice, no lo que yo arreglo, ni lo que fulano diga. ¿Cuánto alaban al Señor? Es lo que Él determinó. ¿Cuánto alaban a Dios? Es lo que Él dijo, es lo que Él estableció. ¡A su nombre! Yo quiero, así tranquilito para seguir predicando. Vamos a bebernos un traguito de agua. Levante su mano. Un trago de agua para digerir esto. Mira dónde estuvo el problema. Un sensato es aquel que hace la cosa correcta, es prudente, es íntegro, es serio, es puro. El prudente, amén. El insensato es todo lo contrario, es necio. Amén. Hace las cosas a su manera. Establece sus propias leyes. Como él dice, ¿cuánto alaban a Dios? Y así no, porque hay alguien superior a nosotros. ¿Sabe por qué los judíos, los hombres, usan la kipá? La kipá significa que por encima de ellos hay alguien superior. Cuando usted ve a un judío con una kipá, ellos están diciendo: por encima de mí hay alguien superior a mí. Entonces el Señor te está diciendo siempre: rompe tu ego, que yo soy el que mando. A su nombre. No hay aquí. Ok, tráigame la sierva. Yo dije que no iban a beber un traguito, ¿no, verdad? Me trajo un tragote. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Está bien, está bien. Mire lo que yo encontré de prudencia. ¿Dónde está la gente prudente aquí? ¿Dónde está lo prudente? Mire, un prudente es alguien responsable. Es alguien obediente. Es alguien cumplidor, que hace la cosa a su tiempo y de manera correcta. Pero el insensato, que es el imprudente,
es tonto, es alocado, es irresponsable, necio, irracional. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Vamos a la palabra otra vez. ¿Cuántos? Vamos a la palabra. Pastor, venga acá. Venga. Déjame el versículo 3 ahí. El 3. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aquí es que este problema lo voy a decir dónde. Ponga atención. En Israel, para sacar el aceite lo llevaban a un lugar y lo metían como en un trapiche, porque eran la oliva, para machacarlo. Diga conmigo, ¿cuántos quieren que lo machaquen? ¿Cuántos quieren que lo machaquen como las olivas? Eso es duro. Todo lo que tú manifiestes con tu boca se va a crear en el mundo espiritual. ¿Cuántos quieren que lo machaque? Dígame que lo machaque. ¿Cuántos quieren que lo machaquen? Hay gente que dice, yo he sufrido tanto. Quien sufrió fue Pablo, que le mochó la cabeza. Quien sufrió fue Pedro, que lo crucificaron con la cabeza para abajo. Quien sufrió fue Esteban, que lo mataron a pedrada. Quien sufrió fue Cristo, que le clavaron la mano y los pies. Amén. Que yo he pasado trabajo, que aquello, que yo he dormido en el suelo, que todo eso lo he pasado aquí. Todo el que viene a Estados Unidos pasa eso. Cuando yo escucho gente que testificando, digo yo, no, eso es lo que tú me estás diciendo. No, hombre, muchacho, háblame de algo más. Dime que a ti te mochan los brazos y que ahora andas sin brazos. Amén. Que te mochan la cabeza y andas así. No, hermano, no. Amén. Usted no ha pasado nada. ¿Cuánto alaban al Señor? Para los que pasaron los mártires de Dios, que fueron quemados vivos en la hoguera. Amén. Fueron quemados vivos a su nombre. ¿Dónde estuvo el problema de las 10 vírgenes? En el versículo 3 y 4 está la respuesta. 3 y 4. ¿Dónde está? 3 y 4. Ahí está la respuesta. Vamos a ver. ¿Cuál era el problema? Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite. Ellas tenían aceite en la lámpara. ¿Sabían que ellas tenían en la lámpara? Lo que pasa es que mucha gente anda con el aceite medido. Pero ustedes verán lo que van a hacer la otra. Dime el otro versículo, sierva. ¿Qué dice? Pero se frizó. ¿Dónde está? Malas prudentes tomaron aceite. Ahí es. En sus vasijas. ¿Te escuchó, sierva? La primera estaban con la lámpara, pero la segunda tenían vasijas. ¿Y dónde están las vasijas tuyas? ¿Cuánto alaban al Señor? La vasija son aquellos procesos que tú pasas en el camino, donde tú vas acumulando aceite con el ayuno, con la oración, con la vigilia, con la asistencia, con la obediencia. ¿Cuánto alaban al Señor? Tú vas creando un currículum en Dios, un background en el Señor. Amén. Amén. Y ya tú no eres igual. Por eso, gente que me hable sin experiencia, yo le digo, no. Que me hable gente con experiencia, gente con vivencia. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Tú me vas a dar cátedra de qué, de ayuno, y tú ayunas. ¿Cuánto alaban al Señor? Y tú oras. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Eso no es lo que Dios quiere, que seamos hipócritas. Usted tiene que cargar vasija. Lo primero, las primeras vírgenes no tenían vasija. Estaban desprotegidas, no tenían aceite, no ayunaban, no oraban, no se congregaban, no leían la palabra, no obedecían, no hacían nada. ¿Cuánta gente andan en pijama? Esto es maná, pero hay que pasarlo con agua. Levante su mano
¿Y cuál es el problema? El problema comenzó ahí. No hay vasija. No hay experiencia en Dios. No hay búsqueda. No hay sometimiento. No hay oración. No hay ayuno. No hay evangelismo. Aleluya. ¿Cuál es el problema de las 10 vírgenes imprudentes? Es el tipo de iglesia que se ha desvirtuado de los principios de Dios. Aleluya. Las iglesias han cambiado los lineamientos y los principios y las raíces principales de búsqueda por otras cosas. Cuanto alaban al Señor, en vez de meter un medio ayuno, prefieren 10 conciertos. Cuanto alaban a Dios. Y los conciertos, eso es más edificar. Eso edifica las emociones. Cuanto alaban a Dios. Si usted no tiene fundamento, si usted no tiene vasija, el problema de las dos era que una tenía vasija y otra no, Miguel. Una andaba solamente con la lamparita al hombro y la otra llena de vasija ahí atrás. Pero ¿cuál es el problema? Es que para sacar aceite había que ir donde está la prensa y sacar aceite. ¿Y dónde la paraban? En la vasija. ¿Cuánto alaban al Señor? Te dice el Señor, ese proceso que tú estás pasando, esa dificultad, esa enfermedad que te está pasando, pon la vasija debajo, porque tú de esa experiencia vas a sacar aceite. Vas a sacar aceite. Mi hijo más pequeño, ella me dijo: papi, yo no quiero esperar los 18 años aquí, yo quiero fajarme a trabajar. Yo le dije: tú no sabes lo que tú estás pidiendo. ¿Me estás entendiendo? Tú estás pidiendo vasija. Tú andas con una lamparita chiquitica, pero tú estás pidiendo vasija porque tú quieres experiencia, fuego. Y un día ese sueño me dice: papi, me soñé que tú y yo íbamos a un tobogán lleno de agua y que tú me abrazabas. Y digo: pues eso, prepárate, candela. Y me lo traje para acá. Y nos metimos en un campo de aquí con unos amigos, una gente de Guatemala y de esos países que parecen de hierro trabajando. Si tú le caes atrás, es así que tú andas. Y me llevé el niño para allá. Y él me decía: papi, esto sí es duro. Pintando casa, arreglando casa, preparando patio. Y yo le dije: lo que pasa es que tú querías vasija, coge vasija. Hay gente que anda en estos caminos sin experiencia, hablando tontería. Por eso yo no hablo de nadie, porque yo no sé la historia que tú tienes, de dónde Dios te sacó, la batalla que tú estás librando. ¿Cuánto alaban al Señor? La guerra que tú estás teniendo. ¿Cuánto alaban al Señor? El único que lo sabe, Dios. Tu batalla, la guerra que tú tienes en tu casa, con tus hijos, con tu mente. Shamaya, que no puede dormir. Batalla, batalla, batalla. Shamaya. Yo tenía un mentor, un pastor, que fue parte de mi mentoría. Y cuando yo iba y me sentaba con él, él me decía: ¿tú sabes algo, Liriano? Cuando alguien viene a hablarme de alguien, yo lo miro hacia la cara y le digo: oye, yo quiero que tú te agarres tú mismo y te metas para adentro así. Es decir, como que te pongas al revés. Entonces tú empiezas a mirarte por dentro como tú eres. No sé si me están entendiendo. Si usted se mira por dentro, usted se coge aco. Pero el único problema es que todos tenemos lo mismo por dentro. Y tú verás todas esas cosas, materias fecales, de todo. Entonces es bueno que usted entienda que usted es natural, que usted le está sirviendo a un Dios sobrenatural, pero usted que está cargado de naturaleza. ¿Cuántos están entendiendo esto? Diga conmigo: yo quiero ser prudente. Yo quiero entrar a las bodas.
Yo quiero que cuando Cristo venga, yo quiero entrar a las bodas. En el versículo 6, aquí, en la venida del Señor. Y a la medianoche, la palabra dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo es que viene? Como ladrón en la noche. ¿Cómo es que viene? Como ladrón en la noche. Él no va a avisar. Viene de sorpresa. Por eso es que hay que estar preparado. Por eso es que hay que tener vasija. ¿Por qué? Porque el novio, como la boda eran 7 días, amén, y todos los días había que prender las lámparas, pastor, había que tener más aceite, y más aceite, y más aceite, y más aceite, y más aceite. Yo no sé hasta cuándo será tu proceso. Yo no sé qué tiempo es tu proceso. Yo no sé si 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Yo no sé si ese esposo que tú tienes, la guerra te la está haciendo 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Yo no sé si el hijo tuyo que está en droga, tú vas a estar orando por él 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años. Lo que Dios te dice, no te canse, no te canse, no te canse, no te detenga, no te canse, 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 no te detenga, no te detenga, no te detenga. Pelea, pelea, avanza. Cuando el esposo vino, Shakatamamansa. Cuando el esposo apareció, Ishamaya. Cuando el Hijo del Hombre apareció, buscando las vírgenes puras. Dice, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a la prudente, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden, comprar para vosotras mismas. Legalidad. Conmigo, legalidad. ¿Qué significa comprar? Sacrificio. ¿Qué significa comprar? Sacrificio. A precio de sangre fuimos rescatados. El salmista dijo, no quiero nada de balde. Le iban a dar el lugar donde lo iban a enterrar y él dijo, no quiero terreno de balde, yo lo voy a comprar. ¿Cuánto alaban al Señor? Mira a tu hermano que está a tu lado y diga, no quiero nada de balde, quiero pelear mi batalla. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque si tú empiezas a pasar atajo, va a tener problemas. ¿Saben por qué hay gente que vive patinando en los caminos de Dios? Porque han pasado tanto atajo. Amén. Entonces cuando viene la prueba fuerte, lo explotan. ¿Cuánto alaban a Dios? Y ellos dicen, ¿y qué pasó? Dice el Señor, te pasaron unos cursitos que no quisiste pasar. ¿Cuánto alaban a Dios? En el momento cuando la nevera estaba vacía, lo que tú hiciste fue empeñar todo lo que tenías, porque tú no podías pasar hambre. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero te dice el Señor, si tienes que pasar hambre, pásalo a su nombre. Si tienes que pasar desnudez, pásalo, no importa, pero pásale el proceso a Dios. El problema es que si tú no eres procesado, tú vas a ser un cristiano mediocre, porque va a estar mirando lo que no debe de mirar. El hombre espiritual mira, evalúa con lo espiritual, analiza las cosas espiritualmente. Dice la palabra que en aquel tiempo habían unos muchachos en la antigüedad que ellos discernían los tiempos. Dios le tenía una visión especial. Y la palabra dice que el mismo Daniel tenía un espíritu superior. Dios quiere gente con espíritu superior, con capacidades espirituales para discernir los tiempos. ¿Cuánto alaban al Señor? Para entender dónde están los demonios, dónde no están. Ver que aquellos donde necesitamos fortaleza. ¿Cuánto alaban al Señor? Eso es lo que ellos quieren. Gente de revelación, gente de Dios, a su nombre.
Miren, yo casi voy a terminar. Dice el versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. La palabra habla claro. La palabra habla del trigo y la cizaña, y dice que cuando el Eterno mande los ángeles a la siega, la cizaña la va a quemar y el trigo lo va a escoger para su reino. Estarán dos en un molino, uno será quitado y otro llevado. Estarán dos en una cama, uno se queda, otro se va. Pero los mismos están vestidos de vírgenes. ¿Cuánto alaban al Señor? Cargan lámparas arriba. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero no están certificados en el cielo. Dios quiere gente certificada. Esto no es de apariencia. Recuérdense cuando la gente estaba pasando hambre, que los discípulos le dijeron al Señor: la gente se muere de hambre. ¿Usted recuerda eso, pastor? ¿Y qué le dijo el Señor? Denle ustedes de comer. Y ellos se miraron todos porque no entendían. Y dijeron: ¿y cómo le vamos a dar a tanta gente de comer? Y el Señor le dijo a ellos: lo que pasa que entre la multitud yo tengo un panadero. Yo tengo un muchachito que tiene unos pancitos y unos pececillos. Y de esos pececillos y de esos pancitos yo le voy a dar a comer a la multitud. ¿Tú sabes lo que te dice el Señor? Que lo insignificante de ti, Dios lo va a usar. Oye bien, lo único que Dios no quiere es grandeza en estos caminos. Lo único que dice la palabra, ¿sabe cuál es el pecado que Dios aborrece? La gente vive hablando que la mentira, que matar, que adulterio. No, la palabra dice que Dios mira de lejos al activo. A la mujer samaritana se acercó y le dijo: aunque todo el mundo te acuse y diga que tú no sirves, vamos a hablar, ven que Saqueo, ven que voy a comer en tu casa, que todo el mundo dice que tú eres un ladrón. Mateo, sígueme, que todo el mundo dice que tú eres un publicano. Pero a los fariseos hipócritas que tenían el espíritu de altivez, le dijo: hijo del diablo. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque ese espíritu es el mismo espíritu que tuvo Satán en el pecado original. Él se quiso sublevar contra Dios. Él quiso ser grande. Y aquí el único grande es Dios. Él es el jefe. Él es el que manda. Es el que da los dones, el que da la salvación. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que padeció. ¿Cuánto alaban al Señor? Ashakatama la Masaya. Ay, Señor, tu gloria para siempre, Dios. Ushakatama la Masaya. Pero mientras ellas iban a comprar, te dice el Señor, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron a la boda. ¿Dónde está la gente que van a entrar a la boda del Cordero? ¿Dónde están los que van a entrar a la boda del Cordero? Escuche, que ya esto no se predica. Después que Gigi se murió, ya no se predica esto. La venida de Cristo ya no se predica. Porque las predicaciones de hoy son almáticas, no ruáticas, no espirituales. No alimentan el espíritu, alimentan el alma, la voluntad, el sentimiento y las emociones. A la gente le gusta que le hablen de sus emociones, que van a crecer, que van a viajar, que van a tener un carro, que van a tener... No, Dios no tiene eso. Dios quiere otra cosa. Quiere alimentar tu espíritu. Que tú entiendas qué es la salvación, qué es la perdición, cómo tú creces, cómo tú avanzas, cómo tú te comunicas con Dios, cómo tú te conectas con la eternidad. Termino. Se cerró la puerta. Está peligroso eso ahí. Diga conmigo, se cerró la puerta. Digo, se cerró la puerta. Está fuerte eso ahí. Digo otra vez, se cerró la puerta. Llegó el momento de la siega, donde Dios va a apartar a los buenos y a los malos.
Lo triste que le voy a decir es lo siguiente: eso está casi al suceder. Y usted sabe lo que yo leyendo esto, lo que me dijo Dios a mi espíritu, porque Dios habla a tu espíritu. Yo he visto gente, que Dios me habló. ¿Cómo fue? Dime, porque quiero saber cómo fue que Dios te habló. ¿Cómo fue que Él habló? Porque si tú escuchas la voz de Dios, te mueres. Dios habló a mi espíritu y me dijo, ¿sabe algo? Aquí en Mateo 25 dice que las 10 vírgenes se durmieron. Las 10 se durmieron. ¿Sabes lo que significa eso? Eso es una etapa de letargo a los hijos de Dios, donde la iglesia va a caer en un estado de mortandad. De mortandad. Y eso es lo que está pasando hoy, hermano. Nadie habla de restauración, nadie habla de levantamiento, nadie habla. Amén. Ya no se habla de eso. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cada quien está jalando para su lado. ¿Cuánto alaban al Señor? Usted va a las iglesias, es un pleito y todo el mundo, y yo soy, yo aquello. Imagínense. Yo me convertí a los 14 años, ininterrumpidamente 32 años pastoreando. Conozco lo que se mueve en el pueblo de Dios. Los pastores tienen los pastores llamados, porque hay gente que no fueron llamados. Estamos claros. Amén. Los llamados, ni los asalariados, que son los que están en la puerta de Jerusalén esperando que un pastor dueño se vaya para ellos venir una semana y coger un salario. No. Los verdaderos cuidan las ovejas, se sacrifican por las ovejas, lloran por las ovejas, pelean por las ovejas, enfrentan al lobo por las ovejas, matan al oso por las ovejas, cruzan el río por las ovejas. Ay, 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 ay. Un pastor no tiene espíritu de maltratar, ni de dañar, ni de ofender. No. Dios te ha dado un espíritu dócil para manejar ovejas, porque las ovejas son dóciles. Son dóciles. ¿Qué tú dices, Richard? Adora. Digo, Richard. Termino. Después vinieron también las otras vírgenes, las que se quedaron, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos, Señor. Señor, ábrenos. Va a llegar el momento, ya no se va a jugar más. Ya no. Ya no. Se va a cerrar la puerta. Los invitados entraron y los que no se quedaron. Ay, Señor. Ay, Señor, ten misericordia. Glorifícate, papá. Mas respondiendo dijo, de cierto no te conozco. ¿Tú sabes? Oye, pastor, ministro, un momentito. Ahí para decir algo. La música. Mire algo. En la parábola de la viña, el Señor le dijo al que estaba cobrando, al último, le dijeron, nosotros hemos trabajado más que los demás. Le dijo el Señor, ¿y qué? Yo le doy a ellos lo mismo. Y le dijo, amigo. ¿Usted sabe por qué? Cuando el cielo te habla despectivamente, cuídate, porque fuiste raído o cortado del reino. Lo hizo con Saúl. El Eterno le dijo a Samuel, mi enemigo Saúl. Mi enemigo Saúl. ¿Escuchaste eso? Entonces, Dios nos está dando una oportunidad para entrar
Levante la mano los que quieren entrar a las bodas del Cordero. Haga así los que quieren entrar a las bodas del Cordero. Y sentarse con Yeshua en la mesa. Y con los apóstoles en la mesa. ¿Cuántos? 7 años de bendición. Ay, 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 ay. 7 años de gloria. Ay, Shamaya. 7 años de bendición. 7 años de gloria. La nueva Jerusalén y Shamaya. Los redimidos. Los mártires. Ahí nos vamos a ver con Pablo. Dice Guillermo a Pablo: y a ti no te mocha la cabeza. Dice Pablo: eso era una tontería. Eso fue un mentol. ¿Cuánto alaban al Señor? Pónganse de pie. Sierva, ponme el versículo 13 ahí. El 13 del 25. El 12 y el 13. Yo termino con esta palabra. Mas respondiendo dijo: de cierto. La palabra de cierto significa confirmado, confirmado varias veces. Y el Eterno te está diciendo: confirmado, confirmado, confirmado es. De cierto os digo que no os conozco. El otro versículo, ¿qué dice? Ese versículo: velá pues, porque no saber el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Agárrese la mano a eso, hermano. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé fortaleza. Le voy a decir un secreto. Miren, el secreto para usted permanecer firme en estos caminos es conocer su palabra. ¿Usted sabe por qué Cristo enfrentó al diablo en la tentación? Con la palabra. Y cada vez que el diablo se acercaba, él le flojaba la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, a él solamente adorará y a él servirá. Y él le citaba la palabra que está en los salmos. Si usted es pobre en palabra, si usted es pobre en este libro, lo que dice aquí, yo le digo a mi hijo: papi, ahí está todo. Ahí está todo. Todo lo que tú quieras saber está ahí. Y mientras más tú conoces esto, mayores herramientas tú vas a tener para pelear contra el enemigo. Amén. Y cuando tú hables, tú vas a hablar con autoridad. Y los demonios correrán. Y las pruebas las va a pasar tú suave. ¿Cuánto alaban a Dios? Tenemos que hacer como el siervo. Como el siervo Brahma. Que al siervo le salía un olor malo del cuerpo. Entonces las bestias lo olían de lejos, iban y se lo comían y lo mataban. Y el siervo dijo: ya yo sé lo que voy a hacer. Me voy a bañar en el agua, ¿no es la? Me quito el mal olor y así me escondo. ¿Cuánto alaban a Dios? Como el siervo brama por la corriente de las aguas, dice el Señor: métete en las aguas del Espíritu para que el enemigo no te visualice. Llénate de Dios, llénate de Dios. Busca vasija. ¿Dónde está la gente que van a buscar vasija aquí? ¿Cuál fue la sierva que Eliseo le dijo: busca vasija, busca vasija? ¿Cuál fue? ¿O Elías? Eliseo fue, no la. Le dijo: busca vasija, que te vamos a dar aceite hasta a la viuda. Hoy te dice el Señor: busca vasija, porque si no hay vasija llena, no va a entrar la boda. ¿Escuchaste eso? No es juego. Si no hay vasija llena, no hay boda. No hay boda. ¿Sabes por qué mucha gente no recibe? Porque no están preparados para recibir. La palabra es claro. Dios no te va a poner herramienta en tu mano que tú no sepas manejarla. ¿Cómo te va a poner una espada para que le puche la cabeza a la gente?
Cuando Dios te pone herramienta en la mano es porque tú eres diestro en eso. Por eso la Biblia habla de neófito y habla de docto. Hay neófito en el reino y hay docto en el reino. Gente con capacidad para manejar los asuntos de Dios. Esto es serio, hermano, lo que estoy hablando. Llegó el momento que nos preparemos. Levantemos nuestra mano y yo voy a orar aquí por gente que necesitan fortaleza. Siento dentro de mí que hay gente que necesita fuerza. Gente que está débil. Y cuando yo digo que tú estás débil, no significa que tú eres un hijo del diablo. Diga que tú estás flojo. No, usted está débil porque necesita fortaleza. La Biblia dice orar uno por los otros. Ahora. Orar uno por los otros. ¿No ve la sierva? Que hay que orar uno por los otros. ¿Y por qué? Porque necesitamos fuerza. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser vírgenes prudentes. Que andemos con vasijas. Busquemos cántaros, vasijas, y la llenemos, Dios. Vasijas de paciencia. Hay gente que no tiene paciencia. Vasijas de bondad. Hay gente que no son bondadosos. Son duros, son tacaños, son difíciles. Son egoístas. Saca toda avaricia del pueblo. La avaricia es un espíritu diabólico que te hace a ti creerte o que tú lo quieres todo, que todo es para ti. Un espíritu egoísta. Y hoy el Señor lo está diciendo. Necesitamos prepararnos para entrar a las bodas. Dios quiere preparación para entrar a las bodas. Las bodas del Cordero de Dios. Las bodas del Cordero de Dios. Y Shamaya. Hay 7 años de bendición, 7 años de gloria en los cielos. El Señor viene a buscar su pueblo. El Señor viene a buscar su iglesia. Y se va a cerrar la puerta. Amén. Cuando se cierre el número de los gentiles, como dicen Romanos, la plenitud de los gentiles, el número de los gentiles se cierre, ya no hay para nadie. Solamente entramos en bodas y abajo en tribulación, en guerra, en lucha, en anticristo, en persecución. Ashamaya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Congregación Monte de Sión te invita a que formes parte de nuestros servicios. Domingo, culto de alabanza y adoración, 11:30 de la mañana. Martes, estudios bíblicos, 7 de la noche. Jueves, círculo de oración, 7 de la noche. Estamos ubicados en el 2807 White Plain Road, Bronx, New York, 10467. Suscríbete, dale like y activa la campanita para que seas de los primeros en recibir esta palabra que transformará tu vida. Esto es lo que somos. Congregación Monte de Sión.